ahora, Señor. Pon aceite en mi vida, Señor. Prende un fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor. Prende un fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor. Prende un fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Y me gozaré y me alegraré, porque me has vestido de lino fino, el gozo de tu salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor. Prende un fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva, hoy aviva no. Pon aceite en mi vida, Señor. Prende un fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva, y me gozaré y me alegraré, porque me has vestido de lino fino, el gozo de tu salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado en la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, que echado en la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le ensalzo. Mi Padre es Dios, yo le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le ensalzo. Mi Padre es Dios, yo le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompeta, batid las palmas, alabad a Dios, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabad a Dios. Hey, ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él.
Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu. Señor, derrámate aquí, Jesús. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Aleluya. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, alienta mi vida, cámbiame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Aleluya, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, alienta mi vida, cámbiame, Señor. Alienta mi vida, cámbiame, Señor. Aleluya, cámbianos, Señor. Pon en nosotros tu corazón, Jesús, tus pensamientos, tus mandamientos. Aleluya, mi deleite es el Señor, mi porción es Jehová. Aleluya, aleluya.
Gloria a Jesús. Dale un aplauso al que se lo merece. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A la palabra que nos trae nuestro pastor, fundador, Miguel Díez, pedirías el mayor respeto y, bueno, los teléfonos apagados y mayor atención, ¿no? Porque hemos preparado la tierra, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿a que sí? La tierra está ahora mismo dispuesta a recibir lo que es la buena semilla, que es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está mejor eso, está mejor. Un poquito mejor. Gloria a Dios. Vaya, hombre, vamos en creciendo, en creciendo. Así tiene que ser. Querido Padre, muchas gracias. Que, Señor, nos haces felices. Señor, nos llenas, nos satisfaces en todo. Señor, gracias porque cuidas primorosamente de tus hijos. Y provees y nos fortaleces, nos enseñas. Gracias que estás pendiente, con mucho cuidado, de tus pequeños. Y nos miras con mucho amor, con amor inmenso. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Dios mío. Gracias. Unge tu palabra. Aquellos que la oigan por la radio y la televisión. Por favor, Padre, obra en ellos y edifica a cada uno. Desata las mentes y los corazones. Abre los oídos y enséñanos tus caminos. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me pregunto, ¿por qué tenemos dos orejas? ¿Por qué tenemos dos ojos? Porque no tenemos más que una nariz, aunque con dos agujeros. Pero es importante. Tenemos dos orejas y además en direcciones opuestas para oír por ambos lados, para tener una audición global completa, para oír al de la derecha y al de la izquierda, porque así podemos contrastar. En la multitud de consejeros está pues hay que oír diferentes consejos. Hay que oír por ambos lados. Es sabio Dios colocándonos las orejas en la cabeza y una a cada lado. Pero hay algunos que tienen orejas pero no oyen. Están más sordos que una tapia. Yo me hice el sordo durante muchos años. O sea, hay personas que están sordas y hay personas que se hacen los sordos. Cuidado. Es decir, que se hacen el tonto, vamos, como diciendo, ¿no? ¿De qué me estás diciendo? Ya, por supuesto, ya lo han oído bien claro. Yo me hice el sordo durante años a la voz de Dios. Aquello fue terrible. 8 años de sufrimiento cerrando mis oídos y oyendo cómo Dios me buscaba. Pero experiencias sobrenaturales tremendas. Acompañaba a mi esposa a un culto y de repente había un predicador que no me conocía de nada y de pronto le venía una profecía y dice, aquí hay un hombre que está enganchado al juego del póker, que Dios lo va a librar, que Dios tiene un plan para él, que va a usarlo. Y, madre mía, ya le han contado, a este ya le han contado, ya le han hablado de mí a este. Hace poco, en un culto, al salir, dice,
pero todo lo que has hablado era para mí. ¿Quién te ha dicho mi vida? No te conozco, ¿tú quién eres? Pero como Dios fue hablando y hablando y hablando una y otra vez. Es impresionante. Yo me hacía el sordo. Claramente no había otra explicación más que Dios me estaba hablando. Pero claro, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Eclesiastés 5, versículo 1. Y de eso quiero hablarte hoy. Cuando fueres a la casa de Dios, hemos venido a la casa de Dios, más aún somos casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate para oír. Lo más importante es oír. Fíjate tú que ver es importantísimo. He hablado de visión esta mañana. Pero estoy convencido de que si nos faltara la visión de la cara y no nos falta el oído, pues todo va bien, porque es por el oír que viene la fe de Dios. Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso lo más importante es oír. Hay algunas personas que no oyen, muchos. Bueno, yo estuve sordo durante 34 años. Y eso que tengo el oído físico muy, muy afinado. Uno de mis problemas es precisamente eso. Por ejemplo, no puedo dormir jamás, por muy cansado, agotado que esté, en un avión. Porque oigo el rum rum. Lo oigo y no me lo quito la cabeza. No por otra cosa. No puedo dormir ni siquiera en una litera, en una cama de un tren. Porque oigo el ruido. A no ser que me ponga tapones. De hecho, yo duermo con tapones. Para no oír ruidos. Porque si no, cualquier ruido me despierta un mosquito en la habitación. Ya estoy yo. Chinao. Tengo buen oído físico, pero no tenía oído espiritual. Una de las deficiencias de mi vida me la marcó bien mi madre. Siempre me dijo de niño, cuando yo cantaba, dice, hijo, tienes muchos otros talentos, porque no me quería tampoco hacer mucho daño, ¿no? Porque ella me admira en alguna manera, pero lo de cantar tú no, hijo, tú tienes oreja, pero no tienes oído, hijo. No, tú no. Y eso me marcó. Y así que siempre digo que yo canto como una rana, me da igual, pero canto a mi Señor. Pero lo que quiero decir es que no tengo oído musical, pero ahora tengo oído espiritual. Y oigo la voz de Dios. Aunque no sea audible, la oigo aquí. La oigo en lo que pasa en el mundo. ¿Tú crees que la gente ha oído el terremoto como voz de Dios? ¿Tú crees que lo ha oído? Está bien, han oído el terremoto en el sentido humanista, en el sentido, pues de solidaridad sentimental, y se ha volcado el mundo. Pero ¿tú crees que han oído la voz de Dios con el terremoto? No la han oído. Qué pocos son. ¿Sabes? Incluso qué pocos ministros del Evangelio se atreven a proclamar que Dios tiene voz de trueno y voz de silbo. La voz de Dios dice que es como multitud de aguas, como una catarata gigantesca, con muchas aguas, un coro inmenso, grandísimo. Eso dice la Biblia de los profetas cuando han oído la voz de Dios audible. Pero yo sé que la voz de Dios cambia. Y a veces tiene voz de trueno. A veces tiene voz de terremoto. Cuando Elías estaba en la cueva agotado, deprimido, huyendo de una mujer. Había matado 400 hombres con sus manos y sin embargo huía de una mujer. Porque oyó la maldición de esa mujer, poniendo a Dios por testigos, y mañana no estarás tú también degollado como esos profetas a los que has matado. Y claro,
no es que se puede justificar el miedo, pero él estaba agotado físicamente y él estaba además ya tan deprimido, pensaba que ya no quedaba nadie íntegro. He quedado solo, no hay ninguno de tus siervos. Todos buscan lo suyo. Todos están corrompidos por esa Jezabel. Y entonces en esa depresión, pues, ay amigo, en esa debilidad le entró el miedo. He estado en estas Navidades 15 días en la cueva, como yo digo, con una bronquitis. Siempre se me juntan varios factores: agotamiento físico, frío y tristeza. Tristeza por las traiciones, por los que se pierden, por tantas zancadillas, incluso de los que se dicen hermanos. Claro, en un ministerio que el Señor nos ha dado tan grande en 67 países, imagínate tú, la acupuntura. Todos los días me hacen la acupuntura. Cada día suena el teléfono y digo, Dios mío, por favor, ten misericordia de mí. ¡Chin! La acupuntura, un puñalón, una puñalada por aquí, otra puñalada por allá. El Señor me ha dado gracia para mantenerme con gozo, porque a mí pocas veces, no sé si me habrás visto amargado, nunca. Pero también a veces me meto en la cueva. Y si no, pues me viene la enfermedad y a la cueva, como Elías. Pero allí estaba dentro y oyó primero un trueno tremendo. Un trueno que se rompía y un terremoto que rompía las piedras. Y se dio cuenta de que era un aviso de que Dios venía. Sin embargo, a esa manifestación de Dios no quiso reaccionar. Era una manifestación de Dios que avisaba a su presencia, pero esperó al silbo de Dios, porque nosotros, si somos hijos de Dios, no vamos a tener miedo ni debemos tener miedo a Dios, y esperamos el silbo del pastor que silba con amor a sus ovejas, y entonces vamos hacia el buen pastor. Cuando se expresó con la voz de silbo el Señor, entonces salió de la cueva, salió y adoró. Hermanos míos, me preocupa ver algunos cultos y fijarme. Y ver en los cultos cómo la presencia de Dios, cómo Dios habla en la alabanza, en la adoración sobre todo. Y sin embargo algunos no oyen. Algunos no oyen. He visto tantos hombres duros de corazón que han sido verdaderos canallas, traficantes, adictos, que le han puesto el cuchillo a su madre, en medio de la alabanza, quebrantarse como niños y llorar y convertirse. Uno de los testimonios más tremendos que tenemos en nuestro ministerio, que está escrito en el libro de Tizones arrebatados del incendio, es uno de los personajes de ese libro. Lo escribí tomando testimonios reales, mezclándolos para hacerlo novelesco, pero con detalles reales, o sea, auténticos. Pues ese hombre estuvo 2 años sordo en los cultos, sordo como una tapia. Pero un día, en la alabanza, oyó la voz de Dios y se quebrantó. Ese hombre me lo trajeron del hospital medio muerto y el juez me dijo, no sabemos ya qué hacer con él. Llevaba 28 días o no sé cuántos sin comer y me lo trajeron medio muerto. Le habían metido 90 años de condena, había tenido 2 fugas de la cárcel, una de ellas en pleno invierno, medio desnudo por la nieve, salió zumbando. En una de esas fugas ahorcó un funcionario, lo ahorcó literalmente. No murió el funcionario porque llegaron a tiempo para cortar la cuerda. Ese hombre, no te imaginas lo que era. Pero oyó la voz de Dios. Si tú vienes aquí y no oyes la voz de Dios, ¿para qué? Saldrás tal cual que has llegado. Por un oído te entra, por otro te sale la voz del hombre, o la de la música, o la de la alabanza. Y no serás transformado. Por eso Jesús vino a dar oído a los sordos. Vino a destapar los oídos espirituales de los seres humanos que están tan llenos de ruidos del diablo, ruidos del mundo, que no oyen la voz de Dios, no oyen las verdades eternas, los avisos divinos. Lo que más nos deja sordos, primeramente, y ciegos es el orgullo.
El orgullo nos lleva a oírnos solo a nosotros mismos. Pues fíjate tú, menudo consejero. Si la palabra de Dios dice que tú eres tu propio enemigo, pues estás escuchando a tu propio enemigo constantemente. Tu consejero es tu propio enemigo. El orgullo impide escuchar la voz del consejo, la enseñanza, la dirección, la disciplina, la exhortación, la corrección de nadie. Después, los prejuicios. Los prejuicios, tantos prejuicios, tantas ideas preconcebidas que nos han marcado desde niños nuestros padres, nuestros abuelos o los profesores, o nosotros mismos que las hemos grabado aquí y las hemos metido ahí y las hemos apropiado como interesantes y se han quedado como fundamentos y son falsedades. Ideas preconcebidas, prejuicios humanistas, prejuicios de incredulidad, prejuicios mentirosos, prejuicios religiosos, pues cantidad. Y por eso hay personas que quieres hablarlas con mucha delicadeza para decirles, mira, María no es madre de Dios, porque Dios no puede tener madre. Ha sido una gran mujer, es una gran mujer, pero no es madre de Dios. Y no pueden, no, se vuelven como locos. Y no pueden oír la verdad, porque tienen prejuicios. Y así digo ese, que es bien gordo, como hay multitud que podríamos citar. Las obcecaciones, obcecarse, la cabezonería de obcecación, que todo viene por el orgullo, la terquedad nos impide oír si nos obcecamos. La codicia, el egoísmo, nos impide oír, porque estamos viviendo en un egocentrismo, como he dicho antes, oyendo a nuestro propio corazón, con sus deseos, sus pasiones. Le oímos y queremos satisfacerle y vamos en pos de esas voces. Conocemos las historias griegas que hablan del Olimpo y de las luchas de los dioses y las diosas y los mortales héroes, y en el viaje de Ulises, como en otros viajes de esas epopeyas, pues aparecen las voces de las sirenas que llevan a la perdición, a estrellarse los barcos contra los arrecifes. Hay voces por todas partes, pero ninguna es buena salvo la voz del amado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero esos son los que son ovejas suyas. Las cabras no oyen su voz. Y hasta que no es una cabra transformada en oveja, porque ha habido un cambio en su naturaleza por la intervención del Espíritu Santo ante la palabra de Dios, pues no van a oír. Los sentimientos impiden oír. Los sentimientos carnales. No escuchamos cuando alguien nos habla, pues un problema de un familiar. Veo yo pastores que les hablas claramente de los problemas de sus hijos. Yo que ministro en las reuniones de José, vienen cientos de jóvenes hijos de pastores, de cristianos, y les toco el pulso y hablo con los padres. Lo niegan, lo rechazan, no escuchan, porque es mi hijo. No me hables mal de mi hijo, no te estoy hablando mal, te estoy hablando del peligro en el que está tu hijo. Te estoy avisando para que lo corrijas, para que no siga por ese camino porque se va a perder. ¿Cuántos habré avisado durante estos 28 años? Como atalaya, como siervo de Dios. ¿Y cuántos se han perdido por no hacer caso del aviso? Tenemos que afinar el oído para oír la voz de Dios en las noticias, en las cosas que pasan. Porque no hay nada que suceda por casualidad. Dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Y uno de los lemas de nuestro discipulado, que es sabiduría para ser un buen discípulo, un buen siervo de Dios, es: oye mucho, habla poco, pero haz todo el bien que puedas. Pero oye mucho, oye mucho. Hay una boca, hay dos oídos. Por lo menos, como mínimo, el doble hay que oír que hablar, según la proporción. Pero el orgullo nos lleva a no oír. ¿Y cuántas veces, incluso a veces, como de alguna manera alguien me habla y yo ya, pues oyes, uno muchas veces sabe lo que te va a decir, ¿no? Pues te entran ganas de interrumpir por la prisa, por la cosa, pero no, oye, no te enrolles, me vas a hablar de esto, ¿no? Sí, y no le has dado tiempo a hablar, mal hecho, mal hecho. Yo también he cometido errores así. Y, ¿sabes? Dice un proverbio, 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Primero oír y luego hablar. Hermanos míos, qué hermosa la Shema de la oración principal de Israel. Los que hemos ido a Israel, pues aprendimos un poquito de esa oración en hebreo, Baruch atah Adonai. Pero dice así literalmente en Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel. Así empieza. Oye. Oye, oh Israel. Oye. Porque si no oyes, ¿de qué sirve que hable? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué va a hablar Dios? A no ser que sea para abrir los oídos de las personas. Hermanos míos. En Deuteronomio 28 es un capítulo tremendo, bien claramente dice bendiciones y maldiciones. Por eso yo me pregunto, ¿habrán oído el terremoto el mundo? ¿Y habrán puesto, sus barbas a remojar al ver las barbas de tu vecino pelar? Porque ese desastre de Haití se va a repetir y aumentado en muchas partes del mundo. Viene desastre tras desastre. Va a haber terremotos mayores que este. Porque están profetizados. Y la gente no se prepara. No oyen, por ejemplo, lo que dicen las personas que han rescatado de los escombros. Que a lo mejor se han tirado 3, 4 días, 5 días bajo los escombros. ¿Qué crees que estaban haciendo 3, 4, 5 días bajo los escombros? Ahora ponte tú ahí debajo, aplastado sin poderte mover, esperando a que te saquen o a asfixiarte. ¿Qué crees que estaría yo haciendo tú? Amigo, ahí hasta el incrédulo más perráncano, Dios mío, ten misericordia de mí, aunque sea si existes, Dios, sácame de aquí. Y los periodistas que han dado reporter de las situaciones, cuando ha salido alguna persona, como salió una chica después de 4 días, dicen, no, sale dando gracias a los bomberos, a los que la rescataron. Mentira. Hablaba en inglés y decía, thank you Lord, thank you Jesus. Gracias Señor, gracias Jesús. Pero no lo quieren oír. Y otra mujer que hablaba en francés, porque allí pues parece que se mezcla francés e inglés. Merci l'Éternel, decía. Merci l'Éternel, y lo repetía y lo repetía. Y el periodista no lo traduce de ninguna manera. Porque no quieren oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Porque el que oye se da cuenta, esos fueron salvados porque clamaron a Dios. Clama a mí y yo te responderé. O porque eran hijos de Dios. Y el Señor los saca como testimonio. Sí que están diciendo un milagro, después de 7, 8 días todavía hoy han rescatado a otro. ¡Vivo! Y dicen milagro, milagro. ¿Pero milagro quién lo hace? ¿Quién hace el milagro? ¿El bombero? ¿Son los bomberos los que han hecho el milagro de mantenerle 7, 8 días con vida? Ay, ay, ay. Pero no quieren oír lo que Dios está hablando al mundo. Hermanos míos.
Pues en Deuteronomio 28 habla bien claramente de bendición y maldición, dice Dios. ¿Y cómo empieza? Si oyeres mi palabra y la guardares en tu corazón para ponerla por obra, bendito serás y tendrás todas mis bendiciones. Pero también después dice, si no oyeres mi palabra, si no oyes, porque el principio es oír. Los sabios se hacen sabios primero por oír, luego por entender y después por guardar lo entendido, lo aprendido. Porque si se te olvida ya no tienes la sabiduría. Saber es recordar lo que hemos aprendido y lo que hemos entendido. Vamos a leer en Isaías 34, versículos 1 en adelante, dice así, 1 y 2. Acercaos, naciones, juntaos para oír. Esto habría que decirlo hoy a todo el mundo. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahvé está airado contra las naciones, contra todas. ¿Cuántas? Contra todas las naciones. Dime un país respetable hoy. ¿Tu país? ¿Venezuela, hermanita? ¿País respetable? ¿Nuestro país, España, es un país respetable? ¿Estados Unidos? Por favor. Ni sombra de lo que fue cuando honraba en gran parte a Dios. Ni sombra. Porque Yahvé está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Bueno, muy fuerte lo que dice Dios, pero ahí está escrito. Y ahí se está cumpliendo. Ahí se está cumpliendo. Porque no oyen. Queridos hermanos, cuando Jesús predica en Mateo 7:24 sobre la sabiduría, sobre la roca y la arena, dice, ¿qué os parece aquel hombre que oye mis palabras, las guarda en su corazón y las hace? Le comparará a un hombre sensato y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, golpearon contra la casa y la casa no cayó porque estaba sobre la roca, Cristo, fundamento estable. Pero son aquellos que oyen, entienden, guardan y hacen. Pero aquellos hombres que no oyen mi palabra, no la guardan en su corazón y no la obedecen, les comparé a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, ríos, golpearon contra la casa y la casa cayó y fue grande su ruina. Las dificultades, las pruebas vienen para todos. Pero qué diferente resultado de aquel que ha oído la voz de Dios y la ha guardado esa palabra en su corazón con respeto. Y le obedece. ¡Qué resultado! Pero no tenemos más que comparar. Compara y compra, como ese famoso eslogan que hubo en España que rompió. Dice, busque y compare. Si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues tú compara. Tú compara la familia de un agraciado y la de un desgraciado, punto. La familia de un bendito de Dios y la de un maldito. Porque hay bendición y maldición, hay gracia y hay desgracia. La familia de aquel que vive en temor y temblor, en respeto a Dios, que oye la voz de Dios, que busca a Dios, que quiere obedecer a Dios, y la familia del que no lo hace, y punto. Si quieres lo bueno, lo mejor, pues ya sabes. Primero es oír, luego entender. Porque qué curioso que en la parábola del sembrador dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron los pájaros y se la comieron. Porque oyó pero no entendió la palabra.
no la entendió. Y yo conozco casos y veo a veces, miro y veo las caras. Y me viene a mí aquí el pensamiento al mirar a algunos, como si le hablo a la pared. Estoy hablándole a la pared. A esta persona es como si le hablara a la pared. Hay aquí alguno ahora mismo pues, que he tenido esa sensación. Pero es que hay así personas que no quieren escuchar porque se afirman, porque se creen que esa es su hombría, o porque hay tal ignorancia en sus mentes, en sus corazones, y tal terquedad. Eso es más propio de jóvenes, que no se creen que no necesitan, que no quieren. Y no entendió la palabra y vino los pájaros y la comieron, y no le aprovechó. No le aprovechó. Como si comes y no te quedas en el cuerpo con ninguna vitamina, ninguna proteína, nada. Y según te entra por la boca, sale a la letrina y tú te vas volviendo anémico, 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 hasta que enfermas y mueres. Pues así es la palabra de vida espiritual, que fortalece el carácter y que hace a uno ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, para hacer el bien y para ser un bendito de Dios. Y para que te vaya bien, hombre, o no quieres que te vaya bien. Tremendo mensaje el de Isaías, el de Isaías, que lo reproduce Pablo en Hechos 28, 26. Hechos 28, 26 dice así: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Eso lo saca Pablo del libro de Isaías, del capítulo 6, versículo 9. Lo está diciendo acá. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, dice en el versículo anterior. Habla este pueblo que ha engrosado su corazón. ¿Sabes por qué algunos están sordos? Porque tienen el corazón como una piedra. Son insensibles, no les afecta nada. Se han endurecido ante la vida de tal manera, se han metido dentro de sí mismos en un caparazón de piedra, en un búnker, que no les afecta, no quieren que les afecte. Han engrosado su corazón. Recuerdo una vez que me invitaron a predicar en un desfile de modelos. Y yo fui. Era para recaudar fondos para remar y me ha venido ahora a la mente. Y eran modelos de piel, de artículos de piel. Entonces salían con abrigos de pieles, carísimos, allá en Bilbao. Y entonces yo hablé de la piel del corazón, el pericardio. Digo, algunos tienen el pericardio como una piedra. El corazón lo tiene como una piedra. Parece un cofre el corazón. Y no se dan cuenta que entonces lo tienen asfixiado. Y esos están siempre en peligro de ¡pum!, de petar. Porque el corazón se tiene que dilatar, y bombear sangre. Esos que tienen el corazón así duro como una piedra no bombean sangre ni nada, no dan ni la hora. Son así, de la cofradía del puño. Hermanos míos, sabes, Jesús se transfiguró en el monte Tabor, como dice Mateo 17:5. Se abrió el cielo y se oyó la voz de Dios, Padre. A su derecha estaba, a su derecha y a su izquierda estaban Moisés y Elías. Y Dios Padre habló diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo toda complacencia. A Él oíd. Cuando alguien se pone un poco, duro conmigo y no me oye, digo, bueno, por lo menos oye la voz de Jesús. ¿Qué te dice Jesús? Cuando alguien que se quiere marchar del ministerio
o de la voluntad de Dios y encima pretende justificar de que es Dios quien le saca. Digo, ¿sí te va a sacar Dios? Porque yo no conozco a nadie que haya salido de este ministerio para servir en una manera mejor. Todavía no conozco a nadie. No es perfecto este ministerio, pero yo no conozco a nadie. ¿Qué te parece? Podría ser que Dios, que es dueño de todo, pues haga una vez, pero yo no lo conozco. Perdóname, a lo mejor, porque Dios es soberano. Pero cuando hay alguien así, cabezón, le digo, ¿tú has oído la voz de Jesús que te ha dicho, ven? ¿Te ha dicho Jesús que vayas a evangelizar a los jíbaros? ¿O a los pigmeos de África que necesitan evangelizarse? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué te vas? ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Que te vayas a trabajar por dinero? ¿O que te vayas a una congregación más cómoda? Claro. Algunos se van a otras congregaciones más cómodas porque, bueno, pues la palabra les duele. Mira lo que dice Juan 6:60. Cuando Jesús les da de comer a 5.000 varones más mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces, después les predica. Cuando nosotros damos de comer a los presos en las cárceles, les predicamos. Yo predico muchas veces en muchas cárceles. Ahora estuve predicando en la cárcel de Abiyán cuando estuve el mes pasado. En Costa de Marfil, a más de 500 presos. Escucha y mira lo que dice este texto, Juan 6:60. Al oír las palabras que predicó Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra es muy fuerte, amigo mío. No es acariciadora. ¡Hala, pobrecito, no te preocupes, todo bien, bendiciones, como tantos y tantos cristianos creen que es eso. Creen que es eso, bendiciones, pero si es una espada. Pero si es una espada, hombre, para cortar, partir el alma, para matar al hombre de pecado. Es dura, como el acero. Y viene, sin contemplaciones. ¿O es que Dios tiene que tener esa diplomacia, esa sensiblería de algunos humanistas evangélicos, pastores o no, que vienen con una diplomacia y una delicadeza así, dando 1000 rodeos para poder corregir a alguien, y le corrigen, vamos, con una pluma? No, Dios no necesita eso, no tiene por qué, ni es así. Él va al grano. ¿Qué palabra era dura esa, difícil de oír? Pues nada menos les había dicho que aquel que no come de su carne y no bebe su sangre no tiene parte con él. Y los judíos entendían muy bien que estaban queriendo decir, aquel que no come mi palabra, mi verdad, la guarda para obedecerme y hacer lo que yo mando, ese no tendrá parte conmigo. Como bien dijo en otro pasaje de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Clarísimo. Porque tiene derecho a mandar o no. ¿Dios tiene derecho a mandar? ¿O es que va a renunciar a su derecho para que mandes tú? ¿Conocéis esa película chabacanada de Jim Carrey, de que Dios le deja que haga de Dios? Porque claro, él dice, Dios, vaya desastre que tienes en el mundo este, si existes, menudo desastre tienes montado acá. Y entonces le aparece Dios y le dice, pues toma, vas a hacer de Dios unos días. Perdona, Dios no te va a decir nunca, ni a ti ni a mí, que vamos a hacer de Dios unos días, ni un segundo. Él se despojó de su divinidad para hacerse hombre, pero sigue siendo Dios, dueño y Señor de todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Y no va a renunciar, ¿por qué? Porque mejor que no lo haga. Porque como renuncie y nos deja a nosotros hacer de dioses, pues estamos apañados, vámonos. Nos cargamos el globo enseguida. Si este globo se mantiene vivo todavía, es porque Dios tiene misericordia. Si no, ya nos lo habríamos cargado, pero bien. Hemos hecho todo lo habido y por hacer para destruir el planeta y cada bicho viviente.
Hermanos míos, y ¿sabes qué pasó a consecuencia de eso, después de ese sermón, de esa palabra dura? Que hasta a los discípulos les pareció dura de tragar, de obedecer a Jesús en todo. Es duro eso, porque ¿tú crees que es una obediencia satisfactoria obedecer a Dios en una cosa y en otra no? En una sí y en otra no. Dime. No, eso es una chapuza, amigo mío. Hay que obedecerle en todo lo que nos manda, lo que nos pide, lo que habla. A consecuencia de eso, en Juan 6:66, curiosamente 6:66, 666, muchos, desde entonces, muchos le abandonaron, volvieron atrás y ya no andaban con él. He visto en este ministerio durante 28 años, por esforzarnos en predicar al pan y al vino, no echar agua al vino, predicar el evangelio radical, el evangelio que predicó Jesucristo, con sus mismas palabras. He visto tantos y tantos que se han marchado como diciendo, aquí estos son unos fanáticos. Y quieren un evangelio más barato, perdóname. Eso será cualquier otra cosa, pero no el evangelio de Jesús. Amén. Jeremías, voy a leer unos versículos para hablar de los avisos de Dios. Jeremías 6:10. Dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Tienen tapones de cera en los oídos, hace falta circuncidarles, ¿sabes? Prepucios en el oído. No pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahvé les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Yahvé. Estoy cansado de contenerme. Tú, ya está al límite el profeta Jeremías, harto de hablar de la parte de Dios, ser vocero de Dios y que no le escuchen. Derramaré esa ira de Yahvé sobre los niños en la calle. Tremendo. ¿A qué punto puede llegar? Esto es lo que ha pasado en Haití. Con ese vudú, esa oscuridad, esa corrupción a todos los niveles del país. Y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Eso es lo que vino a Israel, con más de 1 millón de muertos en la invasión de Nabucodonosor, profetizada por Jeremías, como diciendo, porque sois pueblo rebelde y no oís a Dios. Jeremías estuvo avisando y avisando y avisando y avisando. Y no quisieron oír. Y vino Nabucodonosor y mató a 1 millón de personas en Jerusalén solamente. Incendió, arrasó la ciudad, destruyó el templo de Salomón, que era una maravilla del mundo y que era realmente casa de Dios, porque cuando lo inauguró Salomón, la presencia de Dios llenó todo el templo. Y todo eso por no hacer oídos a la voz de Dios. Y aquí dice, continúa diciendo, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Yahvé, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, desde el profeta hasta el sacerdote. Y hoy es una vergüenza ver cuántos ministerios evangélicos están corrompidos con amor al dinero, predican la teología de la prosperidad impúdicamente para llenarse los bolsillos y vivir con lujos vergonzosos mientras los niños se mueren de hambre. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Dónde estarán esas profecías que se oyeron en distintos
congresos proféticos de Estados Unidos con los más relevantes predicadores que dijeron que Estados Unidos iba a ser el foco de la luz de Cristo mundial, con un avivamiento increíble y con un derramamiento de Dios en los políticos, en los hombres de negocio, en la universidad, en todo. No hace muchos años. Y mira qué ruina hay allí. Dicen paz y paz, y no hay paz. Escucha bien la voz de Dios y no la del hombre. Porque en vano edifica el hombre si Dios no edifica, y en vano vela la guardia si Dios no vela. Jeremías 7, 22. Mira lo que dice aquí. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo no os mandé que hagáis sacrificios rituales, derramar sangre de animales y hacer todas estos sacrificios para que entréis en un ritual religioso, de ninguna manera. Mas esto es lo que les mandé, diciendo, ¿qué les mandó Dios? Escuchad mi voz. No la voz de hombres que no conocen a Dios, de sacerdotes corrompidos. ¿Cómo puede ser que las iglesias que más éxito tienen en cuanto a número son aquellas que prometen a las almas bendiciones y bendiciones, nada de sufrimientos, nada de miseria, ni de problemas, ni de escasez, solo abundancia, riqueza y riqueza y riqueza? ¿Por qué se están llenando esas iglesias que son anatema, que dice pare de sufrir? ¿Por qué se llenan? Porque eso es lo que quieren oír los corazones concupiscentes. No quieren sufrir por amor. Pero el verdadero evangelio es: ven en pos de mí y te enseñaré a sufrir como yo. Ay, amigo, y eso es muy duro. Y te enseñaré a sufrir como un héroe, con un sufrimiento glorioso, para bendición de otros. Pero ese es el evangelio. Y no un ritual. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos míos, espero que tú y yo afinemos bien los oídos cada día para los tiempos que vienen, porque nos puede ir en ello la vida o la muerte, el bien de nuestra casa, de nuestra familia, del ministerio. Si no estamos atentos a la voz de Dios, se nos puede pasar el aviso de Dios. Me ha dicho un hermano antes, fue un toque de Dios. Claro que es un toque de Dios, nos da toques Dios, nos da avisos, por aquí, por allá, para que aprendamos a agradarle y a vivir en sabiduría. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Yahvé el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahvé y no la hallarán. ¿Sabes qué está pasando y qué puede pasar pronto? Que la gente, harta de no escuchar la voz de Dios, se mueve de un lugar para otro. He conocido a algunos cristianos que dicen, ya no oigo la voz de Dios, ya no oigo la voz de Dios, y van de iglesia en iglesia a ver si oyen la voz de Dios. Digo, hombre, párate quieto, métete en tu cuarto y no salgas de tu cuarto hasta que te hable. ¿O qué te crees? El problema no está en las iglesias, que puede ser que efectivamente las iglesias cada vez están más hablando voz de hombre, voz de religión, que voz de Dios. Pero dice que muchos correrán de un lugar para otro con hambre de escuchar la voz de Dios y no la encuentran. Porque también puede ser que Dios diga, basta ya, se acabó, y cierre la boca. Porque llegará un momento en que efectivamente Dios cerrará la boca, porque se acabará el tiempo de la gracia y Dios dirá, ya no voy a hablar más para que ya no se salve nadie más, porque ya está bien, he terminado el cupo. El número de los escogidos se ha completado. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo.
la epístola de Timoteo, segunda de Timoteo 4. Por eso hasta que llegue ese momento tenemos un deber de hablar y hablar, después de oír la voz de Dios, hablar y predicar el Evangelio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y está cerca ese tiempo. Y cuando ya llegue ese tiempo que no hay gracia, ¿para qué? No se va a predicar. No va a querer el Espíritu Santo que prediquemos el Evangelio. Hermanos míos, como dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, les dice a los escribas fariseos. Vosotros no las oís, religiosos, porque no sois de Dios, sois de una religión, pero no sois de Dios. Hay personas que pertenecen a una religión evangélica, pero no a Dios. Y por eso no oyen la voz de Dios. Qué bueno poder experimentar lo que dice Zacarías, un versículo de Zacarías 8:23. Qué bueno. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto me está pasando a mí, yo no sé si a ti. ¿Cuántos emails, llamadas, personas que dicen: hemos oído que Dios está con vosotros? Y cada vez lo están oyendo más. Porque el que conoce remar se tiene que dar cuenta que Dios está aquí. Vamos, ¿cómo no se va a dar cuenta? Mientras el mundo se hace pedazos y el mundo entra en un caos económico, nosotros sobrevivimos más de 35.000 personas sin que nos falte nada. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo no va a estar aquí Dios? Está aquí. ¿Cómo podemos convivir todas esas personas con las diferencias de lengua, de raza, de todo, de cultura? A ver, ¿cuántos peruanos hay aquí? Levante la mano. ¿Peruanos? ¿Hay alguno? ¿No hay ningún peruano? ¿Cuántos bolivianos? A ver, 1, 2. ¿Cuántos ecuatorianos? 3 bolivianos, mira, 8, 10 ecuatorianos. ¿Cuántos portugueses? Levante la mano, mira, unos cuantos, ¿ves? Y así sucesivamente. Fíjate tú las naciones que estamos aquí. Ahí está un chino, ¿verdad, hermanito? Un chino, allí. Está dormido el chino. Claro, no oye. Es que no oye. Tú no oyes, tío. ¿Eres chino o no? Chino, pues contesta. ¿No hay un chino acá? ¿Te das cuenta de lo que estoy predicando? Ay, Señor. Colombianos y todo. Y convivimos juntos. Hermanos míos, es un milagro tremendo. Un milagro tremendo. Hermanos, qué bueno que puedan decir: he oído que Dios está contigo. Me lo contó mi vecina, mi madre, un chico que estuvo allí de visita y sintió que Dios está contigo. ¿Tú puedes decir: Dios está conmigo? Yo lo digo, Dios está conmigo. Y algunos lo saben y algunos por eso me lo dicen: he oído que Dios está contigo. Lo han oído. Qué hermoso. Qué hermoso el poder oír la voz de Dios. Hermanos míos, unos versículos. Isaías 50:10. Dice así la palabra de Dios: ¿quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé
y apóyese en su Dios. Amén. ¿Hay aquí alguien entre vosotros que oye la voz del siervo de Dios y que oye la voz de Yahvé? ¿Tú estás aquí? Aleluya. Pues esa voz, maravillosa voz, nos trae bendición tras bendición, efectivamente, aunque también nos lleva a la gloria del sufrimiento por amor. Pero nos entusiasma, nos enamora. La voz de mi amado, como dice el Cantar de los Cantares. Y la novia alborozada, he oído a mi amado viene, se asoma a la celosía de la ventana, la voz de mi amado. Cuando notas que Dios está ahí en la alabanza, en la adoración, que te está hablando, leyendo la palabra y ves, sabes que te está hablando a ti, que hay ahí un diálogo personal contigo, que te habla en un sueño, en una visión, en tantas maneras que nos habla Dios. Por eso mi invitación está, que lo predico en algunas campañas evangelísticas, en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Atentamente. Algunos oyen a medias. Vamos, que tienen menos capacidad de concentración. Les predicas más de 10 minutos y ya... O qué sé yo, ya se les va la olla. Joder, este tío, qué largo, cómo que se va más largo. Ya enseguida se cansa. Deben de tener problema cerebral, se fatigan. Oídme atentamente y comed del bien, porque comemos por aquí, amigo, por aquí comemos. Sí, por aquí para la barriga, pero por aquí para el alma. Amén. Aleluya. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. Anda. ¿Cómo se inclina el oído? A veces no te ha pasado que, oye, ¿qué? Pero no solamente es que para prestar atención se pone la concha de la mano como una acústica, ¿sabes? Los que están un poquito sorditos, porque claro, también por la edad uno se va quedando sordo. He conocido muchos pastores sordos, curiosamente, ¿sabes? Y es terrible. No en todos, pero en la mayoría de los casos es un problema espiritual que luego produce sordera física. ¿Sabes? Porque no escucharon la voz de Dios, resistieron la voz de Dios para aferrarse en su doctrina, en su posición, en su patriarcalismo, en su orgullo religioso, en su dominio, pues se han ido quedando sordos. Pero cuando habla aquí de inclinar el oído, todo lo que en la Biblia se exprese con inclinación significa humillarse, humilla el oído. Tenemos que humillarnos para escuchar. Humillar nuestro ego, porque si no humillamos el ego prestamos poca atención, porque nos creemos más sabios que los que nos hablan. Nos creemos que ya lo sabemos lo que nos van a decir. Por eso inclina tu oído. Ahora es cierto que los sordos se ponen así, la concha, la acústica, para que recojan las ondas sonoras aquí en la concha y se queden ahí en el oído. Con un poco de... Hermanos míos, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Fíjate las consecuencias de hoy. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Aleluya. Hermanos míos, yo creo que nosotros primero oímos a Dios y luego como atalayas hemos de hablar lo que hemos oído. Pero muchas veces predicamos a los demás lo que nosotros no hemos oído.
Es una de las cosas que me preocupa como vocero de Dios. Por eso siempre oro y digo, Dios mío, háblame. Habla que tu siervo escucha, para que yo pueda oírte y después puedan oírte a través de mí. Porque si no, no voy a ser buen canal, no vamos a ser buen canales. ¿Cómo vamos a hablar que Dios nos ha dicho cuando Dios no nos dijo? Cuando no lo hemos oído. ¿Cómo vamos a hablar en su nombre si no hemos oído su voz? En Ezequiel 3 dice así la palabra de Dios. Lo que quiere, estáis aquí los discípulos, ya he visto que habéis venido en el autobús. Muy bien, gloria a Dios. Pues aprovecho para compartiros Ezequiel 3:16, porque estamos llamados a ser atalayas. ¿Y qué hace la atalaya? Está en las alturas de las torres del poblado, en las murallas, vigilando, es un vigilante. Y desde ahí está mirando a ver cuando viene el enemigo. Y cuando viene el enemigo, ¿qué hace? Toca la trompeta para que se despierte el pueblo en alerta general. Y el pueblo, si oye, se prepara y se enfrenta con el peligro. Si no oye y se hace el sordo, les alcanza el peligro. Pero nosotros como atalayas habremos cumplido. Tantas veces hemos hablado a personas, mira que te digo de la parte de Dios, que como no cambies de actitud, acabarás separado de Dios. No puedes estar así tanto tiempo en tu orgullo. No puedes estar así tanto tiempo en tu violencia, en contención. Aún recuerdo cuando una vez hablé a un matrimonio hace muchos años. Tenían 2 hijos, un hijo y una hija. Ellos no eran buenos padres espirituales, eran carnales, no querían escuchar, eran desordenados. Y no había manera de corregirles y de hablarles con respecto en favor de sus hijos. Y el hijo tenía unos 11 años, me parece, 10, 11 años. Y el padre nunca le daba besos, nunca le hablaba, nunca le escuchaba, nunca se mostró como amigo hacia el hijo. Yo creo que rechazaba al hijo porque veía en el hijo lo que rechazaba de sí mismo. Se veía en el espejo. Una copia. Y entonces yo un día, hablándole ya claramente, digo, mira, llevas camino de que tu hijo acabe siendo un homosexual. Y de que tu hija acabe, pues, liada con cualquiera y que sea una madre soltera. Y ella la niña tendría 9 años, 10 años, pero todo era revelación clara de Dios. No me hicieron caso, se enfadaron conmigo, se pusieron como fieras. Bueno, dije, vosotros, yo he cumplido. Hoy ese hijo es un homosexual y esa hija quedó embarazada. Y se cumplió el aviso profético. Dios avisa. El que avisa no es traidor. Dios no es traidor. Dios nos avisa con la palabra. ¿Qué crees que pasa cuando leemos la palabra? Nos está avisando, nos avisa. Tenemos que tomarla como algo personal. Ah, no, esto para este, esto para este. Algunos dicen, esto para este, y esto otro para el otro, y esto otro para aquel de allá, y esto para todos los que están ahí detrás. Para mí no, yo soy bueno, como el publicano. Madre mía. Y así dice el atalaya, Ezequiel 3:16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oímos la palabra de Dios y la pasamos. Este es el trabajo ministerial. Así que cuando tengas que predicar o cuando tengas que hablar con alguien, no vayas a decir chascarrillos, cosas carnales, insípidas, insulsas. Ora y di, Señor, ¿tienes alguna palabra para mi hermano? ¿Alguna palabra de exhortación?
alguna palabra de consolación, alguna palabra de sabiduría o de ciencia para que le vaya bien a mi hermano. Y el Espíritu Santo te la dará, porque anhelas ser canal, atalaya de Dios en beneficio de los hermanos. Queridos hermanos, son tantas las cosas que tenemos que aprender, pero qué difíciles somos para oír. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Qué bueno. Que podamos ser boca de Dios, voceros de Dios y que se cumpla esto. Cuando me oyes, si hablo como boca de Dios, estás oyendo a Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a mi Padre, al que me envió. Tremendo, hermanos. Esa es la función de ser atalaya. ¿Sabes? En Hechos de los Apóstoles 10:44 dice que mientras aún estaba hablando Pedro, estaba hablando las palabras del Evangelio, estaba predicando de que el que cree en Jesucristo será salvo y recibirá perdón de todos los pecados. Mientras aún estaba hablando estas palabras de Dios, fíjate lo que dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes? Los que oían el discurso. Los que sordos no. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que oían el discurso. Hermanos, dice Pablo a su discípulo querido Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina que vas a transmitir a otros la van a oír, la van a recibir y si no está sana los vas a corromper, les vas a hacer daño. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Y a los que te oigan. Si hablamos la doctrina sana del Evangelio verdadero, la palabra de Dios irreprochable, entonces los que nos oigan serán salvos, como nosotros un día hemos oído, hemos guardado en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos ha dado la fe en Jesús y Él nos ha dado la salvación. Por eso hoy pues te exhorto a que inclines tu oído para oír las palabras de los sabios, como dice Proverbio 22:17. Los sabios están aquí. Isaías, Ezequiel, son los sabios de Dios. Y también, bueno, los siervos que Dios pone nos da sabiduría. Pero te llamo con estos versículos. Isaías 1, 19 a 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, primero querer. Si no quieres oír, no vas a oír. Pero si quieres oír, el Señor te va a dar gracia para oír. Si quisieres y oyeres. Si no quieres, Dios no te va a forzar. Dios no te va a romper los oídos para que oigas. Dios no va a forzar la entrada de tu corazón. Él es respetuoso con sus hijos, con sus criaturas, con todos los seres humanos que nos ha dado el libre albedrío para ejercer nuestra voluntad, aceptándole o rechazándole. Por eso, si quisieres, primero es querer, después oír. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada.
porque la boca de Yahvé lo ha dicho. ¿Y qué es lo que había dicho Dios para que oigan? Poneos a cuenta con Dios. Lavaos, limpiaos de toda contaminación, de todo pecado. Arrepentíos o pereceréis. Y haced las buenas obras. Eso es lo que acababa de decir en Isaías 1. Y que ha culminado con decir, si oyes esto, si quieres y oyes, pues comerás el bien. Te gustarás el bien de Dios. Si no, pues recibirás el juicio, las consecuencias de la obcecación, de la sordera, de la necedad. Y en Isaías 29, 17 dice así. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. El libro, ya sabéis que a los judíos se les llama el pueblo del libro. El libro, la Torá, la Biblia. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Está hablando del avivamiento de Israel. Cuando viene el avivamiento a una persona, porque el Señor derrama gracia sobre él, porque es humilde. Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, y resiste a los soberbios. Y el soberbio no escucha, el orgulloso no escucha. No puede escuchar la voz de Dios, le impide su orgullo, su falsa hombría, su amor propio, sus prejuicios, sus ideas, su filosofía, sus ideales, que no valen para nada. Porque a ver dónde te han llevado. Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sino ni vuestros caminos son mis caminos. Y dice aquí que en ese tiempo de avivamiento Dios abre los oídos a los sordos. Eso es lo que yo experimenté. Durante muchos años me hice el sordo, pero es que además estaba sordo. Y encima voy, y además de estar sordo, me hago más sordo todavía. Resistiendo y resistiendo a Dios. Pero en el tiempo de la gracia, cuando Dios me quebrantó, y ahí ya mi corazón estaba ya hecho puré, sintiéndome culpable de ver cómo mi esposa tenía paciencia y me aguantaba. Me fue minando. En el momento oportuno, cuando se doblegó mi corazón, se inclinó mi oído, el Señor me lo abrió y pude oír su palabra de perdón, de amor, y aceptarle como mi Señor y Salvador. Y entonces, pues, los oídos se abrieron para oírle y entenderle cada día de mi vida. Quiero que ores conmigo el Salmo 51:8. Solo un versículo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, Señor, porque tu gozo es mi fuerza. Alégrate con nosotros, Señor. Señor, hazme oír tu fruto de gozo en mi corazón, que yo me regocije en ti. Hazme oír gozo y alegría, Señor. Todos son noticias tristes, todos son desastres, todo lo que oímos es terrorífico. Hazme oír gozo y alegría, Señor, y se recrearán mis huesos abatidos. Se irá de mí todo desaliento, toda tristeza, será cambiado por manto, tu manto de alegría. Oh Señor, afínanos los oídos para que oigamos tu voz. Queremos estar atentos a tus palabras,
Habla, que tu siervo escucha. Queremos ser buenos escuchadores, Señor, respetuosos. Queremos, Señor, escucharte atentamente, Dios. ¿Estás orando así conmigo? Ponte ahí de pie para decirle, Señor, Señor, te pongo a tu servicio mis oídos, Señor, para oírte, y doy preferencia total a tu voz. Preferencia absoluta. Oír tu voz es lo más importante, más que las voces de cualquier otro amigo del mundo, cualquier persona de este mundo. Tu voz es la que me infunde aliento. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, háblame. Y me fortalecerás con tu enseñanza, con tu sabiduría. Bendice mis hermanos y danos abundante comida por los oídos, Señor, para fortalecernos espiritualmente. Afínanos los oídos para oír tu silbo y para oír tu trueno.